no se trata de cuánto cuesta hacerlo, sino de cuánto vale para quien lo necesita. La creación de una web se ha simplificado desde la llegada de la inteligencia artificial. Escribes un prompt, clicas en generar y ya lo haría todo en automático. Sin embargo, para las empresas y perfiles más profesionales se busca algo más profundo. En este vídeo estaremos viendo estos 5 pasos para que puedas ganar dinero ofreciendo el servicio de creación de una web profesional o simplemente crearla para ti. Empezaremos creando el plan, la estructura y estilo de conceptos. Pero no nos quedaremos aquí, ya que veremos cómo podríamos presentarlo a los clientes potenciales e incluso convertir el diseño hecho a una web totalmente funcional. Todo lo estaremos haciendo fácilmente, sin programar y con herramientas de inteligencia artificial que podrías utilizar de una forma gratuita. ¿Suena bien? Pues comencemos con el primer paso. Vamos a empezar con la planificación del sitio web con todos los elementos que vaya a contener. Esto es algo que podremos hacer fácilmente por inteligencia artificial gracias a la plataforma y patrocinadores de este vídeo, Reloom, una herramienta que te vas a encontrar enlazada abajo en la descripción junto a todo lo que estaremos viendo a lo largo de este vídeo. Y es que al aterrizar sobre su web vamos a poder ver su claro enfoque, ya que está pensada para diseñar y construir más rápido sitios web por inteligencia artificial, pero además de una forma muy estratégica. Para ver cómo es esto, vamos a clicar en Start for Free y desde aquí nos haríamos el registro y teniendo nuestra cuenta ahora podríamos crear un nuevo proyecto clicando en este botón de New Project. Bien, y ya con esto estamos listos para toda la parte de la planificación. Para ello nos vamos a encontrar en todo este lado toda la estructura, es decir, el plan que va a seguir nuestro sitio web, pero que por defecto estará vacío. Pero esto es algo que también lo vamos a poder hacer por inteligencia artificial. Para ello tendríamos estas opciones de la izquierda, desde donde primero seleccionaríamos nuestro idioma, en mi caso sería el español. También podemos especificarle cuántas páginas queremos que tenga este sitio web, en mi caso voy a dejar de 1 a 5 ya que lo quiero mantener simple. Y por último podemos escribir aquí esa estructura que queremos que haga la inteligencia artificial, es decir, el sitemap, simplemente poniéndole aquí el tipo de web que queremos crear. Aquí realmente no es necesario escribir una ingeniería de prompt, ya que vamos a empezar por la parte más estratégica de composición que luego vamos a poder editar. De hecho yo le voy a escribir simplemente estas palabras, en donde le estoy poniendo una forma muy escueta, que quiero una web para una consultoría de inteligencia artificial llamada IA Consulting, imaginándome que yo tengo un cliente potencial que trabaje en todo el sector de la consultoría, y yo ahora simplemente clicando en generar sitemap, ya la inteligencia artificial por aquí me empezaría a escribir todos los elementos que debería tener la página principal. Además, un poquito más para abajo nos ha puesto algunas páginas adicionales, como es un sobre nosotros, sobre los servicios y un blog, que además también contienen algunas subpáginas. Aquí realmente, como puedes ver, estarán vacíos, pero ahora volveremos a ello, ya que si nos centramos en toda la parte de inicio podemos ver cada uno de los elementos que nos ha puesto. Por un lado, una barra de navegación, diferentes secciones, listas de características, beneficios, testimonios, así como otro tipo de información que nosotros vamos a poder modificar simplemente dándole un clic. Y ahora nosotros podríamos mover su ubicación simplemente manteniendo este botón de aquí, o además si nosotros le damos un doble clic vamos a poder cambiar la descripción para que cuando hagamos el diseño del sitio web los elementos se cambien acorde a lo que nosotros estemos describiendo. Es decir, aquí tenemos un control total, ya que realmente no se va a generar en base a una pequeña descripción que hemos puesto antes, sino en todas las descripciones de cada elemento que estamos viendo en este apartado de sitemap. Por ello, aquí deberíamos de invertir el mayor tiempo posible para que esto esté estratégicamente optimizado para el nicho del cliente potencial del cual nosotros estamos haciendo la web. Y ya sabiendo esto, ten en cuenta que más allá de editar o cambiar de ubicación, fíjate que en cada uno de estos cuadritos nos sale un más, y es que aquí vamos a poder poner cualquier elemento adicional. Yo, por ejemplo, en esta penúltima, si le clico en el más, voy a poder ver diferentes elementos que podría incluir en mi sitio web, y a modo de ejemplo yo voy a seleccionar uno de preguntas frecuentes, así que le doy al más y ya lo tendría por aquí. Esto lo voy a poner en español, y ya teniendo esto pues podemos hacerlo de igual forma manualmente, simplemente dándole a añadir sección en cada una de estas páginas vacías, o por el contrario también lo podríamos generar por inteligencia artificial. Fíjate que cuando yo dejo el cursor también aparece este botón de generar contenido, así que si yo le doy un clic aquí y de hecho en cada una de ellas pues vas a poder ver cómo me lo empezaría a generar automáticamente, aunque estas las selecciones a la vez. Bien, y teniendo claro todos estos conceptos, yo lo voy a estar dejando así, en donde tendría exactamente esta estructura con todos estos elementos, y ya teniendo hecho todo nuestro plan, estamos listos para el siguiente bloque. Ahora estaremos viendo toda la parte de estructura, que se conoce en la aplicación como los wireframes. Desde aquí vamos a ver de una forma más visual cómo se componen cada uno de esos componentes de los diferentes elementos que hemos definido en el paso anterior. Para poder ver cómo es esto, volvemos a Reloom y ahora nos iríamos al siguiente paso simplemente clicando en wireframe. Por lo que yo le doy un clic y fíjate cómo automáticamente ya me estaría generando todos los componentes por inteligencia artificial de los diferentes elementos que le hemos descrito en el paso anterior. Aproximadamente unos 5 segundos más tarde yo ya tendría todos
estos diseños de aquí. Y centrándonos en la página principal, le voy a hacer un poco de zoom y ya desde aquí pues vamos a poder ver todos esos elementos, como sería la cabecera, una primera imagen con su texto como principal y al fin y al cabo todas las secciones anteriormente definidas que vamos a poder estar viendo por aquí y además nuevamente vamos a poder modificar a golpe de un clic. Para poder ver cómo es esto, voy a volver para arriba y fíjate en esta apartado de aquí. A mí si no me gustase este diseño yo le podría dar un clic y ahora podría cambiar su estilo, poniéndolo en formato carta, cambiando una imagen por un vídeo, que se modifique la orientación de dónde está la imagen o incluso que este botón se cambie directamente a un formulario. Aunque también puede pasar que en general el diseño nos parezca un poco pobre. Pues para ello podemos clicar en reemplazar componente y ya por aquí nos vamos a encontrar en cuestión de unos segundos todos estos componentes de aquí que podrían encajar perfectamente con nuestro sitio web. A modo de ejemplo, yo me voy a quedar con este de aquí y simplemente dándole un clic ya lo teníamos sustituido. Luego también otra de las cosas que podremos hacer sería hacer cambios manuales simplemente dándole un doble clic. Yo podría desde aquí describir las descripciones exactas que yo quisiera, también las podría regenerar por inteligencia artificial o incluso clicar en este botón de preguntar a la inteligencia artificial para hacer que lo haga más corto, más largo o al fin y al cabo que lo modifique a nuestro gusto. Pero ojo, porque más allá de hacer esos cambios un poco más visuales, también vamos a poder modificar por completo lo que hicimos en el paso anterior, pudiendo añadir secciones simplemente dándole un clic a añadir sección. Yo voy a poder añadir nuevos elementos como habíamos hecho en el paso anterior. También podría mover de ubicación cada uno de los elementos volviendo a clicar en este botón de aquí y arrastrándolo a donde yo quisiera. Y además, desde aquí arriba, fíjate que nos aparecen cada una de las páginas web. Esta sería la del inicio, pero también nos aparecen el sobre nosotros, servicios, así como las otras páginas que habíamos creado en el paso anterior. Pero también podríamos añadir nuevas. Simplemente dándole un clic al más, nosotros podríamos añadir una página totalmente desde cero, tanto de forma manual clicando en sección como por inteligencia artificial clicando en este botón de generar página. Yo sin embargo lo voy a eliminar, así que le doy a los 3 puntos y clico en delete y en mi caso toda la parte de wireframe lo voy a dejar tal y como está. Con esto ya realmente podríamos pensar que lo tenemos bastante aterrizado y lo podríamos presentar al cliente potencial, pero un detalle que marcará la diferencia será el siguiente paso. Ahora estaremos viendo todo el apartado de los conceptos, desde donde podremos añadir tipografías concretas, imágenes, colores y otros aspectos visuales que hará que nuestra idea conquista a quien se lo presentemos. Para verlo, solo tendremos que clicar en esta tercera pestaña que se llama estilo de guía. Así que le voy a dar un clic y ya desde aquí, fíjate lo que tenemos. En cuestión de un segundo, nos ha puesto a color por inteligencia artificial todo el sitio web que habíamos definido y además, volviendo para arriba, podemos ver que tenemos todas las imágenes ya detalladas para que lo podamos presentar. Aquí lo interesante es que de forma estratégica vamos a poder cambiar todos los pequeños detalles de nuestro sitio web. Empezando por la parte de colores, nos van a recomendar algunos por inteligencia artificial. Aquí sin embargo, si no nos gustara alguno, podríamos eliminarlo simplemente clicando en la papelera y el color principal, pues también nosotros lo podríamos modificar seleccionando aquellos colores corporativos específicos que tenga nuestro cliente. Al seleccionarlo, ya por inteligencia artificial nos va a ir recomendando todos esos colores complementarios, como podría ser este Sahara con el verde que yo acabo de seleccionar. Aquí también, al igual que nosotros hemos podido eliminar colores, también podríamos añadir adicionales. Simplemente dándole al más se empezarían a añadir diferentes colores acorde a lo que nosotros estemos trabajando hasta un máximo de 5 colores. Aquí yo me voy a quedar solamente con estos de aquí, pero ten en cuenta que también podrías cambiar todo por completo si necesitaras hacer una lluvia de ideas. Y fíjate cómo clicando en este botón se empezaría a cambiar todo por completo para que podamos ver realmente todos los colores que podríamos utilizar en este sitio web. Y aquí fíjate que también tenemos un modo noche que lo vamos a poder modificar. Sí que es cierto que yo lo tengo cambiado, ya que tengo el modo noche colores más claros y en el modo claro colores más oscuros, pero desde aquí lo vamos a poder modificar. Simplemente manteniendo pulsado el botón de control o command, en el caso que tengas Mac, vas a poder ver toda la paleta de colores del fondo y yo voy a seleccionar aquí uno más clarito y en la sección de abajo también seleccionaré este más clarito. En el modo noche, pues nuevamente manteniendo el control, me voy a fijar que tenga el más oscuro y en la sección de abajo también lo voy a poner aún más oscuro. Bien, y ya de esta forma pues puedo jugar con la versión que sea más clara, en donde podríamos ver todo este sitio web de esta forma, y por el contrario el modo noche se cambiaría a este otro estilo que la verdad es que luce muy bien. Más allá de los colores, pues también tenemos todo el apartado de tipografía, tanto para los encabezados como para el cuerpo. Aquí sería tan fácil como clicar en uno, le podemos decir un estilo concreto que nosotros queramos para nuestro sitio web, en este caso voy a seleccionar display, y aquí podemos clicar me gusta en cualquier estilo
estilo que realmente nos pueda cuadrar y por inteligencia artificial nos van a recomendar fuentes, ya que está cogiendo todas las que tiene Google. Yo aquí, sin embargo, esto lo voy a saltar simplemente para que veas que realmente tenemos un montón de fuentes. Incluso también podríamos elegir colecciones concretas, como podría ser esta de aquí, para hacer que la imagen de marca de este sitio web sea muy fuerte. La tipografía también le podríamos cambiar el tamaño. De un tamaño pequeño podría ser mediano y más grande. También podríamos jugar con el ancho de la fuente y con todo el apartado de estilo, tanto de espaciado como de mayúscula. Aquí nuevamente también lo podrías hacer de modo aleatorio, pero yo lo dejaré así. Y por último, también vamos a poder modificar cómo queremos que luzcan nuestros botones. Para ello le vamos a dar un clic y le podríamos dar un estilo más en 3D simplemente seleccionándolo. También podríamos hacer que sea más redondo, así que lo voy a clicar y fíjate cómo va cogiendo toda esta forma el sitio web. De igual forma que los botones, también tenemos el apartado de cartas para coger esa visual concreta. Bien, yo en este caso me voy a quedar con este concepto de aquí, pero ten en cuenta que podríamos trabajar con diferentes conceptos, ya que al cliente realmente le puede convenir más uno con sus colores de marca o incluso ser más disruptivos con otra imagen distinta que nosotros le queramos dar. Para hacer esto nosotros podríamos guardar el concepto 1 simplemente dejándolo así, pero si clicamos en este apartado de concepto 1 también podemos clicar en nuevo concepto, desde donde vamos a poder nuevamente jugar para ver diferentes estilos, o incluso si quisiéramos ser más disruptivos podríamos clicar en este botón de aquí que se llama sorpréndeme, ya casi va a hacer que todos los componentes que te acabo de explicar lo cambie por completo. Ya de esta forma pues tendríamos un concepto número 2 y de igual forma puede clicar en nuevo concepto y tener un concepto número 3 con estas fuentes de aquí. Bien, yo voy a volver al primer concepto y ten en cuenta que para poder verlo bien puedes clicar en ampliar y desde aquí podrás visualizar cómo se vería en un ordenador, y clicando en este botón de aquí también podrías ver cómo sería en un smartphone. Por ultimar, ten en cuenta que también podríamos cambiar el logo clicando donde pone logo. Vamos a tener este apartado aquí desde donde nosotros vamos a poder subir un logo para el modo de día y otro para el modo noche, simplemente subiéndolo aquí. Yo, modo de ejemplo, voy a subir los míos de la academia, ya que tengo variantes dependiendo de si quiero un fondo negro o un fondo blanco, así que para el color claro selecciono este, le doy a abrir y ya estaría por aquí insertado. Y luego para el modo noche le puedo poner otro totalmente distinto para que contraste, así que nuevamente le voy a dar a subir y selecciono uno optimizado para ello. Y ya en teoría tendría los dos subidos, por lo que ahora en el modo claro tendría este logotipo y en el modo oscuro tendría este otro que tendría un contraste perfecto. También ten en cuenta que cada una de las imágenes la vas a poder modificar, aunque yo lo estaré dejando así, ya que realmente la página web está lo suficientemente aterrizada como para empezarla a presentar. Vamos a estar viendo toda la parte de cómo podríamos presentar todo lo que hemos hecho a un cliente potencial. Así que para ello vamos a volver a la plataforma y fíjate cómo en el apartado que acabamos de ver tenemos un botón que se llama Pitch Concepts. Si yo le doy un clic vamos a poder ver los 3 conceptos que acabamos de trabajar, que nosotros podríamos copiar el enlace y automáticamente poderlo enviar al cliente potencial para que pueda ver cada uno de estos conceptos, adaptados en todos los dispositivos y con los diferentes colores y estilos que le hemos aplicado. Además, nosotros de aquí le vamos a poder añadir alguna pequeña descripción, que lo podríamos hacer con herramientas incluso como ChatGPT, y para que lo tengas en cuenta, como el cliente potencial lo vería, sería esta visual que si clica en cualquiera de estas opciones va a poder previsualizar esto de esta forma, tal y como estás viendo ahora, tanto en el ordenador como clicando en el smartphone, también lo podría ver para ese otro dispositivo. Y aunque esto luzca muy bien, realmente presentarle un proyecto a un cliente potencial es algo bastante estratégico. Entonces esto lo vamos a poder subir de nivel. Para hacerlo, ten en cuenta que nosotros lo vamos a poder exportar en Figma. Esto sería clicando en este apartado aquí y seleccionando Figma, y ahora clicando en exportar. Clicaríamos en abrir en Figma y ahora clicaríamos en este botón. En el caso de que no tengas una cuenta, te podrías crear una nueva, ya que realmente es gratuito. Pondrías un nombre de usuario, contestarías a un par de preguntas y clicarías en la versión gratuita. Clicamos en terminar y te vas a encontrar con esta visual de aquí, ya que tendríamos ahora la integración de Reloom con Figma. Tras haber hecho esto, ahora instalaríamos el plugin, así que le vamos a clicar en Install Plugin, le damos a Open y seleccionamos la página más reciente, que será la que estemos trabajando. Ya desde aquí nos aparecería el plugin de Reloom, desde donde vamos a clicar en Run, y teniéndolo, pues ya vamos a poder importar tanto el sitemap, wireframes e incluso el estilo y conceptos que hemos definido. Para hacerlo de una forma más organizada, dentro del apartado Workspace voy a clicar en estilo de guía y desde aquí fíjate que tenemos diferentes tipografías, colores, elementos, etcétera, de una forma general. Es decir, esto no es lo que estaba en nuestra página web, pero si yo continúo con la configuración de este pop-up seleccionando el concepto que yo quiero importar, aquí a modo de ejemplo seleccionaré el 2 y ahora si continúo ya me va a empezar a sincronizar todo acorde a la configuración que hemos hecho.
Fíjate como ya nos empieza a cambiar todo por aquí detrás, pero vamos a esperar unos segundos a que esto termine. En torno a un minuto más tarde ya lo tendríamos importado y fíjate cómo nos dice que hemos ahorrado 6 horas y media, que está basado en el tiempo medio que se suele hacer la actividad que nosotros acabamos de importar. Así que yo aquí le voy a dar a Done y cerrando esta pestaña voy a copiar este concepto que acabamos de importar, así que con control C copio y en conceptos le doy a control V y lo pegaría por aquí. Bien, voy a volver al apartado de estilo, voy a eliminar lo que acabo de pegar en la otra hoja y es que fíjate cómo aquí tenemos toda la guía de estilo real del concepto que acabamos de importar, teniendo toda la tipografía que estamos utilizando en este sitio web, también tenemos todo el apartado de los diferentes colores que estamos utilizando. Además de esto también tenemos los diferentes elementos y un poquito más a la derecha también nos vamos a poder encontrar los diferentes ratios que utilizamos para los botones, sombras, así como otros apartados entre donde podemos ver los iconos utilizados en nuestro sitio web. O sea, fíjate realmente qué profesional, que aquí incluso nosotros podríamos clicar en el play para tener por aquí una presentación que nosotros le podríamos hacer a nuestro cliente potencial diciéndole el porqué de la elección de cada una de estas cosas. Bien, imagina por un momento que a la persona que le hayas presentado este diseño le haya encantado. Pues ahora el siguiente paso sería ponerlo realmente en una página web funcional. Y esto también lo podremos hacer en cuestión de unos clics. Para verlo me vuelvo a Reloom y ten en cuenta que ya aquí estamos en una fase en donde ya habremos hecho posiblemente una venta, por lo que a partir de aquí sí que es cierto que vamos a necesitar algún plan de pago, ya que realmente lo que hemos hecho hasta ahora es toda la parte visual, lo hemos exportado a Figma y podemos presentar todo lo que hemos hecho. Pero ahora para convertirlo en una página web real lo podemos exportar a Webflow, pero para hacer esta exportación deberíamos de tener en cuenta que deberíamos de tener un plan de pago, aunque sea el starter, ya que este sí que nos va a permitir hacer una exportación tanto en Webflow como incluso en React. Todos los pasos que hemos visto anteriormente sí que lo vamos a poder hacer con la versión gratuita, por lo que toda esa preparación para presentarle a ese cliente potencial lo podemos hacer gratuitamente y una vez que el cliente quiera que hagamos el sitio web, pues a ella sí que tendríamos que cobrarle para que nosotros con ese dinero pues podamos hacer la contratación de esta herramienta y que realmente el flujo sea lo más sencillo posible. Ya que sabemos esto, me he vuelto a Reloom, voy a clicar en exportar pero manteniendo el apartado de Webflow y ahora nuevamente voy a tener que instalar dos pasos, así que voy a empezar por el primero, clico aquí en clon, me voy a crear una cuenta y ya con la cuenta creada clico en crear sitio, selecciono este nombre y le doy a crear. Ya teniendo esto vuelvo a Reloom y ahora voy a instalar Webflow App, así que le voy a dar un clic, clico en instalar, le autorizo el proyecto que acabamos de crear, autorizamos, nos iríamos ahora al apartado de apps, clicamos en Reloom y le damos a este botón, nos logueamos y una vez lo hayamos hecho, desde Webflow simplemente tendríamos que seleccionar el concepto que queramos importar, como por ejemplo este primero, clico en continuar, le digo que quiero importar todas las páginas y al empezar la importación ya nos estaría empezando a sincronizar todo de la misma forma que hicimos con Figma. Perfecto, y después de aproximadamente 3 minutos más tarde ya teníamos por aquí la página web funcional, así que voy a cerrar este apartado de aquí para que lo podamos ver más en grande y como puedes ver tenemos todo con las imágenes, los botones, los estilos tal y como lo pusimos y al fin y al cabo toda esta página web, solo que a diferencia de Figma aquí está totalmente funcional, ya que si nosotros clicamos en Publish, yo gratuitamente lo voy a poder publicar en este dominio que no es personalizado para que cuando clique en este botón ya automáticamente prepare todos los archivos necesarios para que esté público. De hecho ya lo está. Yo ahora si clico en este botón voy a poder acceder a este sitio web que fíjate como incluso tenemos las animaciones y realmente pues es una web que luce bastante bien, que por cierto también te lo voy a dejar abajo en la descripción para que la puedas ver. Bien, y ya con esto pues lo podemos profesionalizar tanto como nosotros queramos. Por un lado el dominio personalizado lo puedes hacer a través de Webflow con alguno de sus planes de pago desde el Basic. Por otro lado también te quiero compartir esta herramienta en donde vas a poder añadirle movimientos a un sitio web para que esté al siguiente nivel, de que le vas a poder incluir prácticamente cualquier animación, simplemente dándole un clic podrías hacer ediciones de aquellas animaciones que quieras para tu sitio web y posteriormente exportarlas. De igual forma te voy a dejar esta otra que sería muy similar, aunque esta el valor añadido que tiene es que tiene un montón de integraciones tanto en WordPress, Webflow, así como otras herramientas como Figma. Por último también te quiero hablar de Spline, ya que te va a permitir integrar animaciones en 3D como la que estás viendo aquí, que esto de hecho es un sitio web y eso también lo podrías integrar en el tuyo propio, ya que desde esta plataforma, que también te voy a dejar abajo
abajo en la descripción vas a poder encontrar animaciones como esta, que vas a poder tener objetos en 3D, otras como este cuadrado que se muevan conforme hagas un scroll. También tendrías algunas que podrías hacer para que sigan el cursor conforme se vaya navegando en el sitio web, o que simplemente tengamos unos personajes que miren el cursor nuestro conforme vayamos navegando en la página. Así como otros ejemplos que vas a poder integrar directamente en tu página de Webflow o también en React. Y bueno, ¿qué te parece que hayamos podido hacer todo esto de una forma tan sencilla? Déjamelo por los comentarios y comparte si te gustó. Como estamos viendo, pese a que se simplifique el proceso de crear un sitio web por inteligencia artificial, también podemos aplicarle estrategia para crear algo más profesional. Y es que el valor no está ni en el costo ni en el esfuerzo, sino en el impacto que éste genere.